Hola, ¿qué tal? Soy Dulce de Dulces Tejidos y hoy vamos a aprender a tejer una capita para una niña de 7 años. Lo que vamos a hacer primeramente es una cadena con 74 puntos. Si tú te fijas, la mía es muy pequeña, es porque te voy a mostrar con un trabajo más chico. En mi caso estoy ocupando solo 40 puntos cadena. Tú los vas a tejer con una aguja de 4.5 milímetros. Una vez que la tengas, vas a cerrar con un punto deslizado y levantar con 3 puntos cadena más. Aquí tengo mis 3. Ahora voy a tejer 4 puntos altos más. Llevamos 2, 3, 4. Aquí ya tengo yo 4 puntos altos. Tú lo puedes hacer haciendo solamente 3 puntos altos más una cadena. Yo en esta ocasión voy a poner 4 puntos altos y una cadena. La cadena es para hacer la separación, por lo tanto en el siguiente punto de la base no lo voy a tejer, voy a tejer el que sigue. Vamos a hacer nuevamente 4 puntos altos. Aquí ya tengo mis 4 puntos altos. Realizo la cadena. Vamos a ir a hacer alrededor de toda nuestra cadena este mismo procedimiento. Vuelvo a repetirte, si tú quieres colocar 3 puntos altos, hazlos, no pasa nada. 3 puntos altos más una cadena. Te voy a mostrar una que ya tengo en proceso. Es esta. Si te fijas, yo la he tejido con 3 puntos altos. 3 puntos altos, mi separación, 3 puntos altos, mi separación. Así a lo largo de la capita, ¿ok? Bueno, ya tenemos la separación, separamos aquí también. Y vamos a tejer nuevamente otros 4 puntos altos. Cadena de separación, y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra cadena hasta llegar a este lugar donde debemos de terminar con un punto cadena. Bueno, aquí yo ya terminé toda la cadena. Si te fijas, ya está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar aquí con un punto deslizado. Recordemos que terminamos con un punto cadena. Vamos a ponerla punto deslizado. Ahora vamos a trabajar haciendo puntos deslizados hasta llegar hasta el siguiente espacio. Está uno, está otro y este es el último. Aquí en este espacio nosotros vamos a hacer 4 puntos altos. Nuestro primer punto alto va a ser esta cadena de 3. Entonces nos faltan 3 puntos altos más. Así. Cuando pongas tu tejido a la mitad,
vas a tener que contar. En mi caso, recuerda, estoy haciendo un tejido o un trabajo más pequeño. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y por el otro lado tengo exactamente 5. 1, 2, 3, 4, 5 trabajos de puntos altos. Entonces, si ves que tienes la misma cantidad, vas a doblarlo y en estas partes vas a hacer los aumentos, que va a ser cada 5. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer mi aumento. Voy a realizar una cadena. Esta es exactamente la mitad. Voy a hacer 4 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, 4. El aumento va a ser una cadena y en ese mismo espacio 4 puntos altos más. Si tú estás elaborando una capita que tiene 3 puntos altos, tu aumento va a ser igual a tu trabajo. Por ejemplo, si tengo 3 puntos altos, hago mi punto cadena y hago otros 3 puntos altos más. ¿Ok? Se me ha enredado un poquito. Bueno, aquí ya tengo mis 4 puntos altos. En total son 8 más el punto cadena sería el 9. Realizamos un punto cadena y vamos a tejer en cada espacio 4 puntos altos, una cadena, 4 puntos altos, una cadena, hasta llegar a el otro extremo para repetir esto que acabamos de hacer en este espacio. Bueno, aquí ya tengo terminada lo que viene siendo la hilera número 2. Si te das cuenta, va a quedar de esta siguiente forma. Ahora lo que vamos a hacer es seguir haciendo exactamente lo mismo. En cada separación vamos a poner 4 puntos altos, o en tu caso, si estás tejiendo con 3 puntos altos, una cadena de separación. Y cuando lleguemos a los extremos, vamos a hacer los aumentos, que es hacer el doble de lo que estamos realizando. En mi caso son 4, voy a hacer otros 4 más la cadena de separación para que así se vaya haciendo el aumento y en estos puntos va a quedar así. Si te fijas, 3, separación, 3, 3, separación, 3, así. Y esto lo vamos a hacer hasta obtener el largo deseado.